La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Muy buenas tardes, una alegría volvernos a encontrar en jueves. En nuestra sesión anterior comenzamos con el tema de la lucha espiritual. ¿Qué deberíamos pensar hoy los creyentes acerca de Satanás y de los demonios? Habíamos definido a los demonios de la siguiente manera. Los demonios son ángeles malignos que pecaron contra Dios y que ahora continuamente hacen el mal en el mundo. Y planteamos este estudio pues siguiendo el esquema que plantea Wayne Grudem en su libro de Teología Sistemática, con 4 aspectos. El origen de los demonios fue el primero, el segundo, Satanás como cabeza de los demonios, el tercero, la actividad de Satanás y de los demonios, y el cuarto, nuestra relación con los demonios. Y en la última sesión abordamos los 2 primeros, el origen de los demonios y Satanás como cabeza de los demonios. ¿Lo recuerdas? Y en esta tarde trataremos el tercer aspecto, la actividad de Satanás y de los demonios. Y para poder entender bien este aspecto, este punto de la lucha espiritual, vamos a ver 4 puntos. El primero es Satanás, fue quien originó el pecado. Los demonios pues se oponen a la obra de Dios y tratan de destruirla. En tercer lugar, con todo esto, los demonios están limitados por el control de Dios y tienen poderes limitados. Y en cuarto lugar, pues ha habido diferentes etapas de actividad demoníaca en la historia de la redención. Comenzamos por el primero. Satanás pecó antes pues que lo hicieran los seres humanos, como se evidencia por el hecho de que en la forma de serpiente tentó a Eva. Y leemos en Génesis 3, 1 al 6, la serpiente, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto pareció delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Si leemos de igual manera en 2 Corintios 11:3, leemos lo siguiente: pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente.
El Nuevo Testamento nos informa también que Satanás desde el principio fue un asesino, un mentiroso y que es el padre de la mentira. Juan 8:44. También nos dice que el diablo ha estado pecando desde el principio. Primera de Juan 3:8. Y en estos textos, o en estos dos textos que acabo de leer, la frase desde el principio no implica que Satanás fue maligno desde el momento en que Dios empezó a crear el mundo, desde el principio del mundo, ni desde el principio de su existencia, que sería desde el comienzo de su vida, sino que más bien desde el principio separa la historia del mundo. Génesis 3 y aún antes, a partir de ahí. Y a partir de ahí, la característica del diablo ha sido la de originar el pecado y tentar a otros a pecar. Pues en cuanto a la actividad de Satanás y los demonios, la primera es que la característica del diablo ha sido la de originar el pecado y tentar a otros a pecar. Y ahora vamos al segundo punto. Los demonios se oponen a la obra de Dios y tratan de destruirla. Y así como Satanás tentó a Eva para que pecara contra Dios, como acabamos de leer en Génesis 3, 1 al 6, también trató que Jesús pecara y que fracasara en su misión como Mesías. Vamos a leer Mateo 4, 1 al 11. Abre la Biblia y acompáñame. Mateo 4, 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. La táctica de Satanás y sus demonios es usar la mentira, como podemos leer en Juan 8:44, los engaños, en Apocalipsis 12:9, el asesinato, como leemos en el Salmo 106:37, y toda otra clase de actividad destructiva que lleve a las personas a alejarse de Dios y a destruirse a sí mismas. Los demonios pondrán en práctica toda táctica para cegar a las personas a la verdad del Evangelio, como leemos en 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y también mantenerlos esclavos a cosas que les dificulta el acercarse a Dios, como leemos en Gálatas 4:8. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. También procurará emplear la tentación, la duda, la culpa, el temor, la confusión, la enfermedad, la envidia, el orgullo, la calumnia y cualquier otro medio posible
para dificultar el testimonio y la utilidad de los cristianos. En cuanto a la actividad, por tanto, de Satanás y los demonios, resumiendo, Satanás fue quien inició el pecado. Satanás y los demonios se oponen a la obra de Dios y tratan de destruirla. Y el tercer punto es que, con todo, los demonios están limitados por el control de Dios y tienen poderes limitados. Y eso es muy importante, ser conscientes de esa realidad. De hecho, el estudio de Job deja bien claro que Satanás solo podía hacer aquello que Dios le permitiera y nada más, como podemos leer en Job 1:12 o en el capítulo 2, versículo 6. Los demonios están perpetuamente encarcelados, como leemos en Judas 6, y los cristianos pueden resistirlos con éxito, por medio de la autoridad que Cristo nos ha dado, como leemos en Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Además, el poder de los demonios es limitado, y eso es muy importante ser consciente. El poder de los demonios es limitado. Después de rebelarse contra Dios, ellos ya no tienen el poder que tenían cuando eran ángeles, porque el pecado es una influencia debilitante y destructiva. El poder de los demonios, aunque significativo, es por tanto probablemente menor que el de los ángeles. En cuestiones de conocimiento, no debemos de pensar que los demonios pueden conocer el futuro, ni que pueden leer nuestras mentes o conocer nuestros pensamientos. En muchas partes del Antiguo Testamento, el Señor se manifiesta a sí mismo como el Dios verdadero para distinguirse de los dioses falsos, demoníacos, de las naciones, mediante el hecho de que solo Él puede conocer el futuro. Solo Dios puede conocer el futuro. Leemos en Isaías 46, 9 al 10, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Ni siquiera los ángeles conocen el tiempo del regreso de Cristo, como leemos en Marcos 13:32. Y no hay indicación en las Escrituras de que ellos o los demonios sepan algo del futuro. Con respecto, y podrías estar pensando precisamente en esto, con respecto al conocimiento de nuestros pensamientos, la Biblia nos dice que Jesús conocía los pensamientos de las personas. Por ejemplo, Mateo 9:4, o capítulo 12, versículo 25, o Marcos 2:8, o Lucas 6:8, o Lucas capítulo 11, versículo 17. Y que Dios conoce los pensamientos de las personas. Génesis 6:5, Salmo 139:2, también el versículo 4, el versículo 23, e Isaías 66:18. Pero no hay ninguna indicación de que los ángeles o los demonios puedan saber nuestros pensamientos. De hecho, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que solo alguien que hablara en nombre del Dios del cielo podía decirle al rey lo que había soñado. Leemos en Daniel 2, 27 al 28. A esto Daniel respondió: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Pero si los demonios no pueden leer la mente de las personas, ¿cómo podemos entender que brujos, adivinos y otras personas
pues puedan dar o adivinar o saber o dar informe acerca del futuro. Y son personas todas sujetas a influencias demoníacas, que son capaces de decirle a las personas detalles exactos de sus vidas, qué pensaban, cosas que nadie conocía, tales como, por ejemplo, qué alimento tomaron, qué comieron, dónde escondían el dinero, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede pasar esto entonces? Muchas de esas cosas se pueden explicar al darnos cuenta que los demonios pueden observar las cosas que suceden en este mundo y pueden probablemente sacar conclusiones de estas observaciones. Un demonio puede saber lo que yo desayuné esta mañana, sencillamente porque me vio tomarlo. Puede saber lo que yo he podido comentar o compartir en una conversación telefónica privada, porque escuchó la conversación. Puede saber lo que pude escribir en un WhatsApp, porque lo pudo leer. Los creyentes no deberían dejarse descarriar si se encuentran con gente que está ligada al ocultismo o ligada a religiones falsas que parecen demostrar poseer esos conocimientos poco comunes de vez en cuando. No deberíamos dejarnos engañar por esa falsedad, porque no es ninguna realidad, realmente es una falsedad. Sin embargo, los resultados de la observación no demuestran que los demonios puedan leer nuestros pensamientos, y nada en la Biblia nos lleva a pensar que ellos tengan ese poder. Por eso esta cuestión es importante poderla tener en cuenta. Por tanto, en cuanto a la actividad de Satanás y los demonios, Satanás fue quien inició el pecado. Satanás y los demonios se oponen a la obra de Dios y tratan de destruirla. Pero con todo, los demonios están limitados por el control de Dios y tienen poderes limitados. Y el cuarto punto es que ha habido diferentes etapas de actividad demoníaca en la historia de la redención. Por un lado, en el Antiguo Testamento. Debido a que la palabra demonio no se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento, puede de primera vista o a primera vista parecer que hay poca indicación de actividad demoníaca. Sin embargo, el pueblo de Israel pecó a menudo sirviendo a los dioses falsos, y cuando nos damos cuenta de que estos dioses falsos eran en realidad fuerzas demoníacas, vemos que sí hay bastante material en el Antiguo Testamento que se refiere a los demonios. La identificación de los dioses falsos como demonios se hace explícita, por ejemplo, cuando Moisés dice lo siguiente, en Deuteronomio 32, 16 al 17. Lo provocó a celos a Dios con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios, dioses que no había conocido. Además, al reflexionar sobre la práctica horrible del sacrificio de niños que los israelitas imitaron de las naciones paganas que los rodeaban, el salmista dice lo siguiente en el Salmo 106, versículos 35 al 37. Se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres, rindieron culto a sus ídolos y se les volvieron una trampa. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios. Estas referencias demuestran que la adoración ofrecida a los ídolos en todas las naciones que rodeaban a Israel era en realidad adoración a Satanás y a sus demonios. Y esta es la razón por la que Pablo puede decir de las religiones falsas del mundo mediterráneo del primer siglo lo siguiente, en 1 Corintios 10:20. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificio, lo hacen
para los demonios y no para Dios. Parece entonces correcto concluir que todas las naciones alrededor de Israel que practicaban la adoración de ídolos estaban involucradas en la adoración de demonios. Las guerras que los israelitas pelearon en contra de las naciones paganas eran batallas contra naciones que estaban controladas por fuerzas demoníacas y por lo tanto bajo el control del maligno, como podríamos leer en 1 Juan 5:19. Sus batallas eran tanto físicas como espirituales. El pueblo de Israel necesitaba depender del poder de Dios para que les ayudara en la esfera espiritual y en la esfera física. A la luz de esto es significativo notar que no hay casos claros de expulsión de demonios en el Antiguo Testamento. La analogía más cercana es cuando David tocaba el arpa para el rey Saúl. Leemos en 1 Samuel 16:23, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Sin embargo, las Escrituras hablan de esto como un suceso que se repetía cada vez, lo que implicaba que el espíritu maligno regresaba cuando David se marchaba. Esto no era un triunfo completo y eficaz sobre los espíritus malignos como los que encontramos en el Nuevo Testamento. Consecuente con el propósito de Satanás de destruir todas las obras buenas de Dios, la adoración pagana de ídolos demoníacos se caracterizaba por prácticas tales como el sacrificio de niños, Salmos 106, 35 y 37, el producirse daños corporales, ojo, a uno mismo, Primera de Reyes 18, 28 o Deuteronomio 14, 1, y la práctica de la prostitución como parte de la adoración pagana, por ejemplo, Deuteronomio 23, 17. Y la adoración de los demonios llevaba generalmente prácticas inmorales y también autodestructivas. Era una característica clara de la adoración a los demonios. Por otro lado, es durante el ministerio de Jesús. Después de cientos de años de incapacidad para obtener un triunfo eficaz sobre las fuerzas demoníacas, es comprensible que cuando Jesús llegó expulsando demonios con absoluta autoridad, las personas se quedaran totalmente asombradas. Como podemos leer en Marcos 1:27, todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Un poder así sobre las fuerzas demoníacas nunca se había visto antes en la historia del mundo. Jesús explicó que este poder sobre los demonios era una manera distintiva, una marca distintiva de su ministerio para de alguna manera inaugurar el reino de los cielos entre la humanidad en una manera nueva y poderosa. Leemos en Mateo 12, 28 al 29. Te animo de nuevo a abrir la Biblia. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. El hombre fuerte es Satanás y Jesús lo había atado, probablemente en el tiempo de su triunfo sobre él en las tentaciones en el desierto. En Mateo 4, 1 al 11, como leímos en su momento. Durante su ministerio terrenal, Jesús había entrado
en la casa, el mundo de los incrédulos que están bajo la esclavitud de Satanás, del hombre fuerte, y le estaba arrebatando sus bienes, esto es, liberando a las personas de la esclavitud satánica y llevándolos al gozo del reino de Dios. Era por medio del Espíritu de Dios que Jesús hacía esto. El nuevo poder del Espíritu de Dios que actuaba para triunfar sobre los demonios era la evidencia de que en el ministerio de Jesús el reino de Dios había llegado. Otro momento es claramente durante la era del Nuevo Pacto. La autoridad sobre el poder demoníaco no estaba limitado solo a Jesús, porque éste dio una autoridad similar a los primeros 12, Mateo 10:8, Marcos 3:15, y luego a los 70 discípulos. Después de un tiempo de ministerio, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Lucas 10:17. Entonces Jesús respondió: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Indicando de nuevo un triunfo claro sobre el poder de Satanás. De nuevo, esto probablemente sucedió en el tiempo de la victoria de Jesús en las tentaciones en el desierto, pero las Escrituras no especifican de forma explícita este tiempo. La autoridad sobre los espíritus inmundos más tarde se extendió más allá de los 70 discípulos a los miembros de la iglesia naciente que ministraban en el nombre de Jesús. Por ejemplo, Hechos 8:7, 16:18, Santiago 4:7, 1 de Pedro 5:8-9, un hecho que concuerda con la idea de que el ministerio en el nombre de Jesús en la era del Nuevo Pacto se caracterizaba por el triunfo sobre el poder del diablo, como podemos leer en 1 Juan 3:8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y podemos, por tanto, concluir en cuanto a la actividad de Satanás y los demonios, este tercer punto en el que estamos, que Satanás fue quien inició el pecado. En segundo lugar, que Satanás y los demonios se oponen a la obra de Dios y tratan de destruirla. En tercer lugar, y muy importante, es que con todo, los demonios están limitados por el control de Dios y tienen poderes limitados también. Y en cuarto lugar, como acabamos de ver, ha habido diferentes etapas de actividad demoníaca en la historia de la redención. Y la próxima semana veremos nuestra relación con los demonios. Que el Señor te bendiga y que tengas un final de jueves muy bendecido. Un abrazo muy grande.